Bueno, buenas tardes a todos. Ahora sí, gracias por estar aquí presentes. El café entrevista es algo que llevamos ya hace como 10 años haciéndolo y quiero darle las gracias al Instituto Cervantes, a la directora Coral Martínez Íscar y a todo el equipo del Instituto Cervantes por su hospitalidad, su generosidad y su apoyo en estos días. El Festival LEA, como saben todos, es el festival heleno-iberoamericano de Grecia y de Chipre y tenemos el gran honor de tener con nosotros al escritor David Uclés, gracias al apoyo de Acción Cultural Española y de todas las entidades que colaboran con el festival, la Embajada de España y el Instituto Cervantes. Así que muchísimas gracias. Está con nosotros Javier Campillo, que es el bibliotecario del Instituto Cervantes de Atenas, y vamos a tener hoy nuestra famosa café entrevista. Muchas gracias, David, por estar con nosotros. Gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, buenas tardes, David. Hola. Esto generalmente lo hacemos en la biblioteca, Vale. pero como no cabemos todos en la biblioteca, lo hemos hecho aquí. Hay café, porque es un café entrevista, si alguien quiere café está allí. Y yo te quería preguntar, ¿tú eres usuario de bibliotecas? ¿Has sido usuario de bibliotecas? Sí, porque, bueno, buenas tardes, gracias por venir al café y echar este ratico. Y a Cervantes por acogernos. Y al Festival LEA, estoy muy contento. Es el tercer acto ya del festival y estoy muy feliz. Sí, iba mucho a la biblioteca y sigo yendo porque como me he mudado prácticamente un par de veces cada año casi, durante 20 años. Y claro, no puedo viajar con los libros. Entonces siempre tengo muchos carnets en casa de todas las ciudades donde he vivido de la biblioteca, sí. ¿Y ahí en Úbeda también las utilizabas? Sí. Yo empecé a leer, en mi casa nunca se ha leído. No hay libros, hay los míos, pero mis padres no leían, ni mis tíos, ni mi hermana, nadie. Entonces yo empecé a leer gracias a una biblioteca que había en mi colegio, era un colegio de monjas, en el que tampoco nos animaba mucho a la lectura. Entonces tenían como una biblioteca para adultos, que se ve que algún fondo se lo había regalado a la biblioteca, yo creo. Y yo iba de pequeñito, a los 11 años empecé a leer. Y no leí literatura juvenil porque no me la ofrecieron. Entonces empecé a coger libros. El título me seducía. Recuerdo que no el primer libro, pero el segundo que leí fue La peste, de Camus. Pero porque hablaba de una epidemia, de ratas en París, y yo pues me atraía el tema. Claro, la parte existencialista no la comprendí, ¿no? Guerra y paz. Pues igual, la parte más filosófica no la entendí. Y hubo una gran decepción que me llevé con La montaña mágica, porque el título, cuando tienes 13 años, es muy seductor, La montaña mágica. Me gustaban los libros muy grandes. Y empecé a leer y digo, ¿pero dónde está la montaña? Bueno, la montaña sí, pero ¿dónde está lo mágico, no? No pasa nada en el libro, no pasa nada. Yo antes terminaba todos los libros de pequeño, ya no. Le doy unas 100 páginas de margen. Si a las 100 páginas no me ha atrapado, hay poco tiempo y mucho que leer y tengo esa técnica, más o menos. Pero de pequeño leía todo y me leí ese libro buscando lo mágico y no lo comprendí. Luego lo leí después y sí. Entonces, bueno, la primera biblioteca de mi vida fue esa y luego pues, a las bibliotecas públicas he ido mucho, sí, para escribir también por el silencio. ¿Y dices que leíste Guerra y Paz con 11, 12 años? Sí, y había una escena en la que un militar napoleónico se quitaba la ropa. Y no era una escena erótica, pero bueno, describía el torso, la ropa interior, y para mí era como pornografía. O sea, era un texto que me seducía mucho.
Y recuerdo, creo que ese fue mi primer texto erótico, el primero que yo leí. Y releía ese pasaje. Tan simple que ahora lo lees y casi no lo encuentras. Es uno quitándose la ropa, ¿no? Pero recuerdo mucho de aquello de Guerra y Paz. Ahí empezó a gustarme más el libro, a partir de esa escena. Bueno, de Tolstoy eso dice mucho a tu favor, ¿eh? Sí. En tu formación literaria. Bueno, esta charla tiene el título de Descubriendo a David Uclés. Pero claro, segundas partes nunca son buenas, porque el otro día ya hicimos un primer encuentro. Yo no sé lo que va a dar esta charla, vamos a intentarlo. Vamos a hablar de tu libro, si te parece, y yo creo personalmente que este libro nació con 3 pecados originales, con 3 taras. ¿Vale? Una que tiene 800 páginas. Sí. La segunda es que es otra maldita novela sobre la guerra civil. Y otra es, bueno, que utilizas, y además lo dices con total sinceridad y franqueza, utilizas el realismo mágico. O sea, tenía allí 2 características que podían haber jugado en su contra. Sin embargo, ¿cuántos ejemplares llevan vendidos? ¿Tiene? 500.000. Medio millón ya. ChatGPT no, o sea, para que veamos que no funciona, o sea, todavía daba 300.000 esta mañana. O sea que... Bueno, ChatGPT dice que yo soy del Real Madrid. Sí. Y yo como bueno, que no me gusta el fútbol, ¿no? Que no es que no me guste, es que me disgusta un poco, pero bueno, soy del Real Madrid según ChatGPT. Sí. Y entonces, ¿cómo te explicas tú que se hayan vendido 500? Hay otro problema más, esas 3 taras están muy bien señaladas y hay otra más. Y es que cuando yo intentaba publicarlo, que fue desde los 23 hasta los 33, sigo siendo muy joven, pero antes era más joven todavía, y en mi país no se te abren las puertas cuando eres tan joven. Por ejemplo, los premios literarios en Francia, yo que he vivido 3 años, hay muchos premios dedicados a la juventud, que luego son premios que tienen una repercusión muy grande. Pero en mi país, los premios importantes, yo veía que se lo iban dando a jóvenes, desde luego no. Tal era mi frustración, que cuando viví en París, que me casé con un parisino, estuve allí 2 años y medio, casi 3, y luego ya nos divorciamos y me vine. Pero en ese tiempo escribí 2 novelas en francés, porque yo pensaba, digo, es que en mi país no me van a publicar hasta que no tenga 40, 50 años. Digo, voy a ver si en Francia tengo suerte. Entonces, claro, mi francés no es bueno, era muy pobre, pero me las ingenié para que no fuera un problema. ¿Qué hice? Una novela en primera persona de un chico que comete un crimen y no es francés. Tiene otra lengua que no indico, ¿no? Entonces podía hacer un diario de alguien en primera persona que no es francés, con un registro más sucio. Pero bueno, en cualquier caso, tenía muchos problemas para publicarla y por eso tardé tanto. Yo no quería yo he tardado 15 años. La primera vez que yo lo registro es en 2010 y lo registré cada año hasta el 2023. A mí me hubiera gustado publicarla antes, claro, pero no lo consideraban siquiera. ¿Y entonces cómo te explicas 500.000 ejemplares vendidos? Pues... acércate. Perdón, ¿cómo te explicas los 500.000 de ejemplares vendidos? La explicación yo creo que se debe a 2 cosas. La primera es que sobre la guerra civil es sobre el tema sobre el que más se ha escrito en el mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Porque era muy interesante ver cómo 2 ideologías tan dispares se enfrentaban y venían gente de otros países para luchar por esa ideología, ¿no? Básicamente, pues, comunismo y fascismo. Pero nunca se había escrito una historia panorámica de toda la guerra en ficción. En ensayo, todos los que queráis, muchísimo, pero no en ficción. Y yo creo que eso ha sido... La gente señala el realismo mágico, pero yo creo que ha sido sobre todo la otra razón. Están todos los hitos de la guerra civil, las batallas, los movimientos políticos, el principio y el final de todos aquellos personajes principales, reales, los últimos años de la República, el exilio, está todo, ¿no? Y esa idea de hacer una novela total con toda la guerra, pues eso, no existía en ficción. Y el realismo mágico, pese a ser un estilo
nacido o encumbrado en nuestra lengua, en España se ha prodigado muy poco. Hay muy pocos casos de realismo mágico en España. La herencia realista, literaria en mi país es muy fuerte y cuesta mucho deshacerte un poco de ella. Y yo he oído en alguna entrevista que dices, no, en mi casa, en mi pueblo, en mi familia, somos muy austeros, no celebramos. Sí. No celebramos. Yo creo que ya estarán celebrando. Ahora algo, sí. ¿no? Ahora sí, ¿no? Bueno, digo que la herencia en mi país es muy realista y venimos del Quijote, pero es verdad que en el último siglo hay muchísimo realismo. Creo que en general esa sensación es compartida en otros países con un exceso de autoficción, que no es bueno, hay mucha. Entonces, al final, cuando hay mucho de algo, pues como si ahora todo el mundo nos da por escribir mágico, dentro de 20 años no queremos ver nada más mágico, queremos ver testimonios reales, ¿no? Entonces, creo que también ha podido ser el éxito por eso. ¿Qué decía? Mi padre, sí. Sí, que en tu familia estarán celebrando. Sí, algo, mi ¿no? padre ya lo celebran, sí. Me he ganado ya la libertad de poder celebrar todo. La derrota y los triunfos. Bueno. Ahora me respetan mucho. Pero porque ahora tengo más dinero que mi padre. Ah. Mi padre nunca... yo creo que es un poco cuestión de poder, ¿eh? Sí, mi padre siempre era quien marcaba las fiestas y demás. Y mi familia muy pobre. Entonces ahora tengo más y ahora como yo marco las fiestas. Esto hay que celebrarlo. Esto no hay que celebrarlo. David. Me ha apuntado aquí una cita, que creo que la dice un personaje tuyo. Dice, el campo es bello de lejos y poco tiempo. De cerca y constante a veces mata. Mata, dije, ¿así? Sí, no quería lo decir más. duele, pero mata está bien también, sí. Tú vienes de ahí, es una realidad sí. que conoces. Sí, porque hay también, en los últimos años también es cierto que ha habido una tendencia, pero sin alejarse del realismo, de volver al campo. Muchos autores literarios han descrito, y muchas veces se idealiza el campo. Porque estamos tan aficionados a las ciudades que el campo nos parece un territorio que nos va a otorgar esa paz que tanto deseamos, ¿no? Y el campo es durísimo. Y yo lo he vivido, claro. Mi padre desde pequeño, yo trabajando en los olivos, pues yo qué sé, desde los 6 años. Eso era explotación infantil. Y además no me pagaban, claro. Y mi padre me decía, si traes... Yo era buen estudiante, pero... Él no me controlaba, a él le daba igual si sacaba un 5 o un 10, pero que no suspendiera, ¿no? Pero la amenaza era constante. Si no aprueba, ahí tienes los olivos. Entonces, yo hasta los 19 años, cuando me fui a la universidad, yo siempre he sido muy delgado y me decía, a ver cómo comes ahora. Porque si enfermas, fíjate qué culpa tengo yo de enfermar, si enfermas, ahí tienes los olivos. Y yo tenía un miedo cuando me mudé la primera vez fuera de casa y yo comía mucho. No bien, sino mucho, porque decía, no puedes, no sé, que tener anemia o algo así, tienes que comer bien, que si no están ahí los olivos. El campo es durísimo, sí. ¿Y te fuiste a Córdoba a estudiar? Me fui huyendo del campo, no quería saber nada. Y de la cultura del campo y siendo homosexual también en el caso. Mi padre, guardia civil, policía, guardia civil. Yo estaba asfixiado en el campo. Pero mira, tengo una arritmia que me han operado ya una vez, me tienen que operar otra vez, todavía la tengo. Y una vez tuve una crisis muy fuerte que consistía que tenía más de 6.000 extrasístoles al día. Es decir, cada 5 segundos se me paraba un segundo el corazón. Entonces eran tantas que había riesgo de paro cardíaco. Por lo tanto, me ingresaron en el hospital, en la UCI, y no dejaban entrar a nadie. Pero como tenían miedo de que el corazón se parara o se acelerara y se parara, dejaron entrar a mi padre. Eso fue, yo tenía 25 años, ya llevaba 6 años escribiendo esto. Y le dije a mi padre, papá, no quiere hablarlo, pero hay que hablarlo. Si me muero, las cenizas, tíralas en Galicia. Mi padre no salió de Andalucía, a Madrid, y ya está. Y yo le dije el nombre de un monte muy bonito, de una montaña en Galicia, pero lo veía como muy confundido. Y justo al lado del monte está el vertedero de Santiago, la basura. Y tenía miedo y al final le dije, mira, tírame en un río porque en Santiago te vas a equivocar y me vas a tirar a la basura. Y voy a estar la eternidad en el vertedero de Santiago de Compostela. Pero bueno, fíjate, eso fue a los 25 años.
Ahora, cuando me operaron, le volví a decir el día de antes, digo, si me muero, Galicia no, Jaén. Pero esto me ha cambiado mucho. He pasado de querer vivir lejos de mi tierra, lejos de lo rural, porque Santiago no es Santiago de Compostela no se ve el trabajo en el campo, es diferente. A decir, no. He abrazado mis raíces de nuevo. He comprendido a mi abuelo. Mi abuelo me llamaba maricón, ¿no? Y salía alguien en la calle, en la tele gay, y decía, le decía a mi madre, mira, un cabrón como tu hijo. Pero mi abuelo luego fue mi mejor amigo, porque yo supe comprender que esos insultos no iban hacia mí. Era una manera de protegerse ante alguien sensible. Era una manera de quejarse y de decir, yo no soy sensible porque no me han criado sensible. Y no puedo... Entonces era una autoprotección, como un autoboicot. Yo lo comprendí y fuimos mejores amigos, ¿no? Entonces, no sé por qué cuento esto, pero... sí, ya me olvidé. No te sí, preocupes. Bueno. El campo. Por Bueno. la cita, el campo es bello de lejos y poco tiempo. Eso, que me he reconciliado. Sí, con el campo. Y del campo... Me he reconciliado, pero no me voy a ir a vivir a Jaén. Yo voy a Jaén, estamos haciendo un museo, una planta del Museo Zabaletas para la novela, hemos hecho una ruta, los quiero mucho y haré muchas cosas. Pero hay unos traumas también muy profundos y un paisaje que a mí no me molesta, pero tampoco me da la paz que podría. Entonces, bueno, ahí. Sí, es lo que me ha robado la pregunta porque tú haces un homenaje, ¿no? Igual la editorial, no sé si es idea tuya, supongo que será idea tuya, Zabaleta. el hecho de que Zabaleta esté en todas las ediciones, ¿no? Sí, bueno. Alguien tan realista como Zabaleta. El libro se está traduciendo a 20 idiomas. Y yo soñaba que cada país eligiera una portada distinta, porque al final son como libros distintos, ¿no? Y entonces los primeros fueron los portugueses, la misma portada. Italia, la misma portada. Grecia, la misma portada. Pero es bonito, porque al final es el mismo libro. Entonces es como un símbolo también y ayuda, ¿no? a homogeneizarlo. Alemania ha cogido una portada distinta y... ¿Sí? ¿De Zabaleta? No. No, de Goya. De Goya. No, me gusta, pero ya le tengo cariño a esta. Ya. Sí. Este pintor era de mi pueblo. Él vivía con mi bisabuelo. Claro, es un grandísimo artista, ¿no? Jiennense. Sí. Bueno, pues ahora yo te quería preguntar otro tema que a mí me ronda. Es el tema en tu libro, bueno, tú mezclas, por supuesto, ficción, historia, es el tema del rigor histórico. Claro, hay alguien, si con la poca capacidad de concentración que tenemos todos, ¿hasta qué punto un lector poco avezado puede confundir los hechos históricos con la ficción? O sea, tú como narrador hay un momento que avisas, Sí. que vas avisando, pero tú te has planteado esta línea fina entre lo que es los hechos históricos y la ficción. Sí, no hay problema. Está escrito de tal manera que el lector, independientemente de donde sea, de su ideología, extranjero, español, va a saber lo que es histórico y lo que es onírico. Estoy seguro. He dado más de 500, 600 presentaciones ya, todos los días prácticamente, y nunca me han planteado ese problema. No. Me preguntan si las costumbres son reales. Eso sí, porque hay muchas costumbres extrañas, supersticiosas de los pueblos, y no saben si me las invento o si son reales. A veces yo tampoco lo sé, porque han pasado muchos años y no me acuerdo. Pero la historia se sabe lo que es real y lo que no, porque no miento en ningún momento, no doy datos que no haya sido contrastado antes. Claro, porque tú sabes que también hay una tendencia en España, un cierto revisionismo con el tema de la guerra civil, ¿no? Que hay algunas personas que creen que la guerra civil no empezó el 18 de julio,
sino vienen de febrero del 36, de un supuesto fraude electoral o de la Revolución de Asturias, ¿sabes? Sí. Mira, hay una política muy famosa en España, Esperanza Aguirre, ¿no?, que fue presidenta de la Comunidad de Madrid, y dentro del Partido Popular, del Partido Democrático de derecha, porque ahora tenemos partidos no democráticos de derecha como Vox, pero dentro del PP pues ha sido una política muy, muy famosa. Y ella, en una entrevista hace poco, decía, le preguntaban por la guerra, creo, sí, porque ahora se han celebrado los 90 años de la guerra, y ella decía que todos tenían la culpa, esa tendencia revisionista, porque si el golpe de Estado no lo hubiera dado la derecha, lo habría dado la izquierda. Yo, si pudiera hablar con ella, le diría que eso forma parte del terreno de la distopía. Puede irse a un festival de ciencia ficción y hablar sobre eso, pero no es la historia. Es decir, como país ya tenemos muchas dificultades para saber qué ocurrió realmente en la historia, como para ponernos ahora a dilucidar qué hubiera pasado si. Creo que es urgente primero saber qué pasó y luego ya hablar de las siguientes posibilidades, que a mí me gusta también explorarlas, ¿eh? Y converso con mi amigo acerca de esas posibilidades, pero porque ya tenemos una idea fija de qué es lo que pasó y una idea justa y una idea rigurosa y contrastada. Pero bueno, sí hay una tendencia revisionista, equidistante, que pretende en el fondo blanquear al franquismo, porque muchos de estos partidos políticos proceden directamente del franquismo y tienen todavía ese peso de no querer señalar sin miedo las atrocidades que cometió el régimen y que ciertas estructuras proceden de ahí. No pasa nada, asúmelo y tira hacia adelante. El PSOE en su inicio tampoco era un partido del que está ahora orgulloso, también tuvo sus momentos más débiles. Con lo de Calvo Sotelo, la motorizada, etcétera. Es decir, todos los partidos muy antiguos tienen sus manchas y su herencia de las que están menos orgullosos, pero hay que asumirlas. Y esa forma parte de la renovación de un partido, ¿no? Pero en mi país la derecha, concretamente este partido, no lo ha hecho. Yo recuerdo hace unos 20 años, cuando Zapatero saca la ley de memoria histórica, recuerdo a políticos del PP diciendo que las guerras del abuelo, que eso ya no se toca, que hablemos de otra cosa. Pues no, tendríamos que haber hablado de la guerra del abuelo, porque ahora han resucitado y no estamos preparados dialécticamente para enfrentarnos a ella. Hace poco en un aeropuerto, un joven en un tren, un joven de 17 años me reconoció y empezó a hablar conmigo. Y empezó claramente de derecha y claramente a favor de la figura de Franco. Entonces, yo normalmente no discuto, menos con alguien de 17 años en un tren, pero es que tenía un discurso muy bien armado. Entonces estuve discutiendo con él 1 hora, pero era una discusión difícil además, porque me daba un argumento muy difícil de derribar, muy bien orquestado, ¿no? Y me sorprendí y dije, joder, ¿quién le habrá metido todo esto en la cabeza de tal manera? Y qué pena que el resto de mi generación no estamos preparados para darle una réplica, porque hemos vivido de espalda a lo que pasó, ¿no? Porque hablando de equidistancia, en tu novela, bueno, tú describes todo el salvajismo de una guerra, quiero decir, en donde la sangre, la crueldad, los desmanes están a diestro y siniestro, de manera más preparada en un sitio, más espontánea, con más muertos, con menos muertos. Y hay un personaje allí que realmente me estremeció cuando lo leí, que es igual, no sé, te habrán preguntado por él, pero es Venancio, ¿no? Sí. Venancio es un, no sé si es anarquista o es un señor, es un hombre que asume esos ideales o esa etiqueta y es el verdadero matón y bueno, es una persona muy importante en la trama. ¿Venancio existió en tu pueblo? Además, voy a decir su nombre verdadero aquí. Bueno, me están grabando, a lo mejor no debería. No lo digas. Tenía un nombre que empezaba por V y tenía un número de sílabas similar. Y yo lo llamé siempre así porque, o sea, un nombre que existió, que amenazó a mi bisabuelo
y le dijo, si no entregas tu escopeta, tu rifle a la milicia, te tienes que ir del pueblo porque te matamos. Y mi abuelo decía, no, la escopeta es primero para cazar, que estamos pasando hambre, y segundo para proteger yo a mi familia si pasa alguna cosa. Entonces mi abuelo se tuvo que ir del pueblo, mi bisabuelo, perdón, se tuvo que ir del pueblo, ¿no? Y luego, cuando termina la guerra, se lo llevan preso a este Venancio y se encuentra con mi bisabuelo antes de irse preso. Y coge un cuchillo y se lo pone en las manos a mi abuelo y le pone las manos en su cuello. Y le dice, si quieres, te he hecho la vida imposible, te mandé al exilio de tu pueblo, mátame ahora si quieres. Y mi abuelo dijo, no. Y no, mi bisabuelo no lo mató. Yo, como han pasado tantos años, 90 años de aquello, pues puse su nombre. Pero mi abuela, que sigue viva, tiene 94 años y tiene la memoria perfecta, antes de publicar el libro, en una conversación muy por encima, de repente, le digo, sí, hay un episodio en el que sale la mujer de Venancio. Dice, ¿cómo? ¿Has puesto a Venancio en el libro? Digo, sí. Dice, quítalo. Digo, abuela, pero si... No, quítalo, que en el pueblo entonces... Entonces lo cambié. Y le puse el nombre... La historia es la misma, ¿no? Pero le cambié el... Fíjate, mi abuela, con 94 años. ¿Quién va a ir allí a decirle nada? Pero bueno, son... Yo qué sé, pues a veces son traumas que heredan... Hay muchas películas y muchas novelas sobre eso, sobre el trauma heredado y cómo eso luego sale. Pero eso pasaba sobre todo en las generaciones de los hijos de la guerra, de los nietos. Los bisnietos ya, vamos, no tenemos esos problemas, gracias a Dios. Por eso yo también me atreví a escribir algo así, porque hay una distancia suficiente. No me habría atrevido con otro tema más reciente, ¿no? Pero con este sí. Y otra cosa que me llamó la atención, ya pasando no tanto en la trama, son las citas, ¿no? Las citas tan escogidas que hay, citas reales de gente de... Bueno, las barbaridades que decía Keipo, pero luego citas muy bellas, ¿no? Por ejemplo, que además me ha hecho descubrir, porque no la conocía, la última entrevista que se hizo a Federico, ¿no? En que dice, yo soy español integral y me sería imposible vivir fuera de mis límites geográficos, pero odio al que es español por ser español nada más. Y dice que él está más cerca de un chino bueno que de un español malo, ¿no? Sí. Yo, como fueron tantos años leyendo, obsesionado con la guerra, pues subrayé muchísimas frases, pero pensando en cuál elegiría para la primera página, ¿no? Para la dedicatoria y demás. Entonces yo, bueno, pues dije, voy a elegir 2 frases o 3, pero de repente tenía 140 frases que me gustaban. Y fui a mi editor y como la novela narrativamente es muy juguetona y muy creativa, le dije a mi editor, oye, ¿puedo poner las 140 citas al principio? Y me dijo, no, tienes que elegir 3 o 4. Y lo convencí para poner 12. Entonces al principio hay 12 citas, pero con el resto digo, ¿qué hacemos con las citas? Y se nos ocurrió ponerla entre episodios con la dificultad de ponerla antes del episodio sobre el que habla y de ponerlas de 2 en 2 a 2 intelectuales distintos o políticos, que no siempre son intelectuales, casi nunca de hecho, para que uno le diera la réplica al otro. Y eso fue un dolor de cabeza. Estuvimos todo el mes de agosto del 23, yo en Bilbao, él en Madrid, llamándonos, ¿dónde encaja mejor esta? ¿Dónde encaja la otra? ¿Con el editor? Sí, y conseguimos meterlas todas, sí. Hay una que me gusta mucho, las primeras 12. Las primeras 12 son súper simbólicas. ¿Puedo leer alguna? Ay, aquí no. Está en griego. Bueno, puedo intentarlo, pero... por ejemplo, Max Schaub, que escribió probablemente la mejor obra sobre la guerra civil, lo que pasa que en un momento en el que se escribía muy barroco. Y en cada página hay como 20 palabras que es imposible que sepas lo que significa y dificulta mucho la lectura. Pero bueno, sus exalogía de los campos, El laberinto mágico, una gran obra sobre la guerra civil. Y él decía, en España somos grandes cuando somos 100, más nos entrematamos. Pío Baroja, triste país en donde en la mirada de un hombre que pasa
vemos la mirada de un enemigo. O sea, la generación del 98 ya hablaba sobre las dos Españas, sobre ese odio un poco así herético que tenemos. Y hay una que es mi favorita, que es de Agustín de Foxá. Agustín de Foxá era un falangista amigo del régimen, que era muy elocuente, y él en las fiestas pues cantaba y se levantaba y decía cosas y la gente lo aplaudía. Y en una de ellas dijo, ya acabada la guerra, en un ambiente franquista, dijo: hagamos de España un país fascista y vayámonos a vivir al extranjero. Porque era consciente de que bajo un sistema franquista y fascista pues no había posibilidad de tener una vida feliz. Entonces dijo, bueno, hacemos de España un país fascista y nos vamos al extranjero, ¿no? Esa persona que frivolizaba con eso era escritor, escribió, su obra no es mala, tiene calidad, pero por esas frases y por estar tan cerca de la élite franquista, yo creo que no debería tener demasiado homenaje. Pues bien, la salida principal de la estación de Chamartín, es decir, la segunda estación de trenes más grande de España, yo creo, tiene el nombre de Agustín de Foxá. No hay otro intelectual en el país para ponerle el nombre, o plantas. Tiene que estar, tengo que ver yo cada vez que yo cojo un viaje. Ahora, cuando vuelva de Grecia, que cojo a Barajas, luego paso por Chamartín, tengo que ver yo siempre el nombre de Agustín de Foxá y recordar que se reía del sufrimiento del pueblo español. ¿Tengo que hacerlo verdaderamente? Pues por ahora sí. Gracias a Dios que la gente no sabe quién es. Quiero decir, mi generación no sabe quién es. Las generaciones mayores sí, pero mi generación no saben quién es Agustín de Foxá y yo que me alegro. ¿Y tú crees que gracias a este libro, por ejemplo, la gente joven va a interesarse por la guerra civil? Yo no sé si tú tienes estudios o tu editorial de cuál es el perfil... Mira, un follón. de lector. Sí, al principio los lectores eran muy mayores, muy mayores. Y eso era bueno porque son lectores muy leídos y porque son lectores que son hijos o nietos de la guerra. Entonces, claro, para mí era un honor que esa gente que ha leído tanto sobre la guerra pues le fascinara el libro. Eso es lo bueno. Lo malo es que me iban a durar poco. Porque, claro, eran muy mayores, muy mayores. Yo decía, cuando saqué 2 novelas más ya no me las compran, ¿de que me compran a mí los libros? No, pero estaba feliz. ¿Qué pasa? Que con el tiempo se fue rejuveneciendo ese público y fue llegando a otro estrato. Y ahora hay muchos jóvenes. Porque los profesores lo están utilizando ya en clase. Como está tan fragmentado, tiene muchos episodios pequeñitos, pues los profesores están poniendo ya varios fragmentos. Y también porque los jóvenes, lo que he explicado antes, necesitan construir una réplica. El otro día lo conté aquí, en la azotea, creo. Yo del himno falangista El cara al sol, yo me sé solo las 2 primeras líneas. Pero meteros en TikTok y vais a ver, si ponéis cara al sol, vais a ver a adolescentes cantando toda la canción en los patios del colegio, ¿no? Entonces, los jóvenes necesitan una réplica, pero en una réplica infundada necesitan saber qué pasó. Y no todos tenemos tiempo para leer ensayos ni la capacidad. Yo, sin ir más lejos, cuando a mis 25 años voy a la librería, pregunto por una novela. Yo no tenía la cabeza para ponerme con un ensayo, que tampoco estaba acostumbrado. Pero ante la falta de un material más divulgativo o que me hiciera una panorámica desde una vertiente más lírica, artística, expresionista, pues empecé a leer ensayos. Entonces yo ya lo he visto y lo he comprobado que sí, que está haciendo un poco de contrapeso para aquellos, claro, que lo estén leyendo. Y mira, te voy a leer otra cita. Iberia sería la solución más acertada a los males que arrastra la península desde siglos, que surgiría un Estado más fuerte, multilingüe, polícromo e ilusionado. Hombre, multilingüe y polícromo ya lo somos en Sí. España, pero ¿tú les has preguntado a los portugueses si quieren integrarse en una confederación íbera? No he hecho un referéndum todavía. Tampoco me hace falta.
quiero decir, para mí el sentimiento, yo soy iberista, me siento de Iberia. En ninguno de mis libros aparece España, ni español, ni portugués, ni Portugal, nada, ni las raíces etimológicas, nada. Y nunca saldrá en ninguna de mis novelas. Porque yo concibo el territorio, la península completa, Iberia, pero a mí no me hace falta ni la aprobación de los portugueses, ni de los españoles, ni de los políticos, ni nada. Como decía Schopenhauer, el mundo es mi representación de esta. Yo tengo mi idea del mundo siempre y cuando respeta a los demás, que yo no hago daño a nadie, para mí es Iberia. Eso no quita que a veces en algunas charlas, pues si me preguntan, cuente las virtudes de esa unión, que para mí serían muchas. Pero bueno, tampoco se me va el alma en ello. He presentado el libro en Portugal y he estado allí en los medios más importantes portugueses diciendo que Iberia... No, pues hombre, cuando le digo que Pessoa era iberista, que Saramago era iberista, que Maragall era iberista, que Unamuno también tenía cierta idea iberista, que Torga era iberista... Hombre, si empiezo así ya te respetan un poco más, ¿no? Porque dices, uy, Pessoa y Saramago y Torga. Es que no es una idea loca. Y bueno, algunos están más contentos, otros menos. Pero, insisto, yo no voy a obligar a nadie a sentirse de ninguna manera, es una cosa personal. Y bueno, llegamos aquí y llegamos a hablar de la fama. Yo te he oído decir también, yo no me hago esos castillos en el aire de que ya voy a estar en el candelero para siempre. Pero la fama tiene sus peajes, yo creo que... Es que eso lo dije al principio, ¿eh? Yo creo que de aquí a mucho tiempo, ya no por aquellos que pueden admirar mi trabajo, sino por aquellos que me odian. Eso te quería el odio en mi país es fuerte. Y cuando te odia alguien, yo creo que mantienen ese odio. Nada más que por eso yo creo que se me va a alargar la fama si no traigo nada nuevo, porque para mucha gente soy un tiro fijo para sus mensajes de odio. Ayer un periódico... Bueno, es que no quiero darle publicidad, da igual. Pero no quiero darle publicidad, pero todos los días recibo amenazas y cosas así. Y ayer otra. Eso, asimismo, ha valido la pena, quiero decir, llegar hasta aquí. Sí, porque en realidad, y lo he contado en muchas entrevistas, yo nací en un ambiente en el que mucha gente se metía conmigo y me odiaba por ser gay. Yo no sabía que era gay hasta los 15 años, pero todo el mundo lo sabía antes. Me hubiera gustado también saberlo yo, pero no lo supe. Y me hacían mucho bullying, y me pegaban, y me perseguían y demás. Entonces yo desde pequeño... Mis padres no me inculcaron el cuento Disney. Yo lloraba a mi madre a veces por la noche y le decía, mamá, no me quiero morir. Y mi madre me dijo una vez, no te morirás, irás al cielo. Pero la segunda noche que se lo dije, me dijo, chico, yo también me muero, no pasa nada. O sea, quiero decir, Jaén es verdad que es como, no sé, nunca me han mimado mucho. Entonces, bueno, pues desde pequeño, no he tenido la idea de que el mundo va a ser perfecto, de que voy a ser feliz siempre, de que todo va a ser Disney, bucólico y perfecto. No, desde pequeño yo vi muy pronto que hay gente mala que te pega, que te trata, que te menosprecia con la palabra y con la fuerza por cosas que tú no puedes decidir. Y eso lo aprendí muy pequeño. Y como lo aprendí, no lo traumaticé. Entonces fui creciendo y dije, este que me pega porque me muevo como una chica, ahora me pega porque no juego al fútbol, ahora me pega porque saco mejor nota que él, y ahora porque me he visto a mi manera y él está frustrado. Entonces fui creciendo y son los mismos. Entonces los que ahora me insultan son personas por las que siento pena, porque son gente que no ha tenido cariño y me atacan por ser un hombre sensible, por tener esas dos condiciones. Y a los hombres sensibles, a veces, que manifiestan esa sensibilidad, pues son atacados, no lo sé. Hombre, a las mujeres por todo, sean sensibles o no. Pero me refiero, a mí personalmente, yo creo que esa es la razón, no lo sé. Entonces, me da un poco de pena porque yo pensaba que ya había pasado eso. Desde los 20 a los 30 estuve muy tranquilo. Pero ahora de nuevo, pero no pasa nada, sé dónde están y ya está.
Y no sé si alguien querría hacer alguna pregunta. Sí, veo que hay varios, entonces hacemos bien en abrir un turno de preguntas. Ok, yo quiero preguntarte, tú lo mencionaste ayer y lo volviste a decir hoy, que el tema de la guerra lo escribes o lo escribiste porque lo sientes muy lejano, como que es algo que ya lo escribes como desde, como viéndolo desde afuera. Sí. Es un tema histórico y todo. ¿Te ves en algún futuro escribir la historia de ETA? ¿O lo sientes mucho más cercano y más sensible para ti? Pues mi padre, guardia civil, yo he sufrido un poquillo también por el conflicto de ETA, porque, no sé, recuerdo mi padre, por ejemplo, vivíamos en Úbeda, estaba la Academia de Guardias Civiles, y siempre que nos montábamos en el coche, mi padre miraba debajo del coche a ver si había una bomba. No podía pedir un paquete porque pensaba que era un paquete de bomba. Una vez me regañó, bueno, entonces no había Amazon ni nada, pero, por ejemplo, recuerdo unos cereales que si enviabas los códigos de barra, luego te enviaban un regalo, que tenías que pagarlo. Pero claro, trajeron el paquete a casa y mi padre no lo abrió, lo dejó fuera. Y me regañó muchísimo por, no se te ocurra nunca más que llegue un paquete a casa, ¿no? Y luego me decía, en el colegio, no digas que soy guardia civil, di que soy fontanero, porque él también era fontanero. Pero yo, cuando iba a clase, pues sentía orgullo de que fueran las dos cosas. Entonces me preguntaba el profesor, ¿tu padre qué es? Y yo me levantaba y decía, fontanero y guardia civil, las dos cosas. Pero bueno, sí, mi padre vivían en Madrid y él conducía un autobús de presos y se cambió de línea, de ruta, y a los 2 días el nuevo conductor murió con una bomba. Y fue ahí cuando dijo, vámonos a Andalucía. Y estuvo, esto es muy fuerte, estuvo dentro de un tanque en Madrid el golpe de Estado en el 81. Y él era el que estaba dentro del grupo que iba a ir al Congreso. Pero el que los organizaba, esto lo conté en la primera, hace poco, en el aniversario, cuando murió Tejero. El que organizaba, el jefe de la plantilla de mis padres, sabía que iba a pasar algo raro. Entonces se los llevó a lavar coches, a un sótano. Y mi padre tenía una instrucción que era una instrucción que no era de lavar, vamos, que no tenían que lavar coches. Y mi padre, todos sabían que pasaba algo raro. Y estuvieron como 6 horas lavando coches. Entonces, cuando llegó Tejero para coger a hombres para llevárselo al Congreso, no estaba la cuadrilla de mi padre y se llevó a los de tráfico. Que los que entraron al Congreso estaban menos preparados para tomar un Congreso, ¿no? Y mi padre llamó a mi madre y le dijo, estoy lavando muchos coches, no salgas de casa hoy. Mi madre eso se acuerda todavía. Entonces, bueno, sí, podría contar cosas, pero ya se ha contado, ¿no? Patria, la herida humana en Patria está bien contado, hay muchas series muy buenas, hay 2 películas buenísimas de hace unos años, una ganó el Goya hace unos años, y la Infiltrada, que está muy bien. Tampoco tengo la necesidad, no tengo ni la herida familiar, ni el lugar lo conozco tanto y creo que ya está contado. Entonces no creo que me meta ahí. No me voy a meter ahí. No. Franco sí. La dictadura sí me gustaría. Se sabe muy poco de la dictadura. Entonces ahí sí. Sobre todo por aprender yo, por saber qué pasó bien cada año. Es que había una señora allí. No. Te dejo. Gracias. Hablamos muchas veces de los niveles de narración y de lectura de tu libro y hay
un nivel que me sorprendió mucho. Estoy leyendo el libro, estoy casi a la mitad, que mientras cuentas episodios de la guerra, de los personajes, aparecen de repente referencias históricas que no las esperas. Por ejemplo, hoy acabo de leer el origen del lema "no pasarán", que no sabía, que nadie aquí sabe dónde apareció por primera vez. Y mientras describías de manera entre realismo y horror la masacre de la columna de refugiados después de la toma de Málaga, aparece un personaje no principal del acontecimiento, que fue Arias Navarro, sabemos todos quién fue, y de manera muy irónica prevés, Franco lo felicita por su actuación y prevé lo que iba a pasar después, que muchos lo saben, los demás lo van a descubrir leyendo. Es otra sorpresa de su manera de narrar la historia. Gracias. Para mí, escribir respecto a la historia consiste en ordenar el caos. Porque ¿dónde empieza la guerra y dónde acaba? Sobre todo cuando ocurre en un territorio tan amplio y tan vasto. Entonces, tanta información, el reto era ordenarla. Y que por eso el narrador es así, rompe la cuarta pared, para indicarle al lector a veces ciertas pautas o para excusarse ante ciertos cambios cronológicos que ha realizado para facilitarle la lectura al lector. Entonces, pues sí, ese era el reto. No sé si lo he conseguido mejor o peor, pero hay muchas referencias también, así como ocultas, pequeñitas. Hay la primera cosa oculta del libro se encuentra en el primer párrafo, en el prólogo, que os lo dejo ahí como un misterio a resolver, sobre todo para los poetas, pero voy a leer el primer párrafo y hay quienes sí que se me han acercado y me han dicho, esto lo has escrito porque... En el segundo párrafo dice, estoy hablando de un miliciano, y dice: el miliciano no está muerto, duerme con la boca abierta y los pies entre gladiolos. Cuando abre los ojos, la nube despierta también y retoma el movimiento. En esas palabras hay un guiño hacia un poeta. Pero hay cosas ocultas. Fueron 15 años. Entonces, es que lo de 15 son solo 6 letras, pero hay mucho tiempo detrás. Entonces, me divertí mucho dejando también como esos easter eggs, como esas pistas ocultas, ¿no? Una pregunta. Yo tengo una pregunta, medio broma. Tú, por ejemplo, tienes que acabar un acto, estás delante, te han dado el premio Princesa de Asturias y no hay guitarra, como el otro día, ¿eh? Y te dan a elegir entre un cajón flamenco y un ukelele. ¿Qué escogerías? Qué difícil, porque el ukelele no es un instrumento. El ukelele es otra cosa. Y el cajón es demasiado instrumento. Demasiado. Tiene una técnica muy compleja. Entonces me quedaría probablemente con el ukelele. Pues vamos a pedir... ¿En serio? Sí. Te tenemos en el cajón. ¡Pero qué trampa! Menos mal que he sido honesto. Porque el cajón no habría hecho nada. Uy, pero no me lo he desafinado. Más o menos. Pues a ver qué canto yo ahora con lo que le... Con lo que le solamente se pueden cantar canciones, 3 o 4 canciones, que son las que... Somewhere Over the Rainbow, Eddie Vedder... Voy a inventarme una.
perdonármela, no me sé la letra, voy a tatarearla, ¿vale? I know that tonight you belong to me. 'Cause tonight you belong to me. Da, 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 da. Wake up, my tears, way down to me, my darling angel. Cause tonight you belong to me. Bravo, bravo. Me ha ocurrido. Gracias. Me ha ocurrido un español rápido. Ahora sí que voy a hacer. Solo un minuto para que sea algo español. Dicen que por las noches nomás se le iba en puro llorar. Dicen que no dormía, nomás se le iba en puro tomar. Jura que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto. Cómo sufría por ella, que hasta en la muerte la fue llamando. Ay, 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 ay. Cantaba. Ay, 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 ay. Gemía. Las piedras jamás. Paloma, ¿qué van a saber de amores? Bueno, más o menos. Señoras y señores, David Uclés. Ahí está.